La chica del último vagón. Vale, esta historia no sé si creerlo o no, pero una amiga de mi primo jura que le pasó a un compañero suyo y, sinceramente, después de escucharlo, yo tampoco dormiría tranquilo. Todo ocurrió una noche de invierno. Este chico, que se llamaba Alex, había salido a cenar con unos amigos y perdió el último autobús para volver a casa. La única opción que le quedaba era coger el metro. Eran casi las 12:30 de la noche, así que la estación estaba prácticamente vacía. Solo había un hombre leyendo el periódico y una chica sentada en un banco con la cabeza agachada. Cuando llegó el tren, el hombre entró en el primer vagón y la chica se fue directamente al último. Alex no quería ir completamente solo, así que decidió sentarse en el mismo vagón que ella, aunque bastante lejos. Al principio todo parecía normal. La chica llevaba una sudadera gris, el pelo muy largo tapándole la cara y no levantó la cabeza ni una sola vez. Alex estaba mirando el móvil cuando, de repente, sintió que alguien lo observaba. Levantó la vista y la chica seguía exactamente en la misma posición. Pensó que eran imaginaciones suyas. 2 paradas después, el tren volvió a arrancar y las luces del vagón parpadearon durante apenas un segundo. Cuando la luz volvió, la chica ya no estaba donde estaba antes. Ahora estaba sentada 2 filas más cerca de él. No la había visto levantarse, no había escuchado pasos, simplemente estaba más cerca. Se convenció de que habría aprovechado el momento en el que miró el móvil y decidió no darle importancia. Pero unos minutos después ocurrió otra vez. Las luces volvieron a fallar, solo un segundo, y cuando regresaron, la chica estaba otra vez más cerca. Esta vez apenas los separaban 4 filas. Alex empezó a ponerse nervioso. Miró alrededor buscando a algún otro pasajero, pero el vagón estaba completamente vacío. Incluso pensó en cambiarse de vagón en la siguiente estación, pero el tren arrancó antes de que pudiera salir. Fue entonces cuando escuchó una voz por los altavoces. Por favor, los pasajeros del último vagón cambien de coche en la próxima parada. No dieron ninguna explicación, solo repitieron el aviso 2 veces. En cuanto el tren se detuvo, Alex salió casi corriendo y entró en el vagón de delante. Desde allí podía seguir viendo el último vagón a través del cristal que comunicaba ambos coches. La chica seguía sentada, sin moverse, sin levantar la cabeza. Respiró tranquilo y pensó que todo había terminado, hasta que el hombre que estaba sentado a su lado le preguntó en voz baja: ¿Tú también la has visto? Alex respondió que sí. Entonces el hombre le dijo algo que todavía pone los pelos de punta. No mires hacia atrás cuando el tren entre en el túnel, pase lo que pase. Alex no entendía nada, pero decidió hacerle caso. 1 minuto después el tren entró en el túnel más largo de la línea y todas las ventanas se quedaron completamente negras por la oscuridad del exterior. Notó que alguien caminaba detrás de él, muy despacio, paso a paso. Podía escuchar incluso la respiración. Quería girarse, pero recordó lo que le había dicho aquel hombre. Aguantó. Cuando el tren salió del túnel, las puertas se abrieron y el hombre ya no estaba. Había desaparecido. Alex bajó del metro y fue directo al puesto de seguridad para contar lo que acababa de pasar. El vigilante lo escuchó en silencio y, cuando terminó, le hizo una pregunta muy extraña. ¿La chica llevaba una sudadera gris? Alex respondió que sí. El vigilante suspiró y le dijo que llevaba más de 10 años, escuchando exactamente la misma descripción. Según contaban los trabajadores más antiguos, una chica había fallecido en ese mismo vagón después de caer a las vías durante una avería. Desde entonces, varias personas aseguraban haberla visto siempre en el último tren de la noche. Alex nunca volvió a coger el metro después de medianoche. Y lo más inquietante es que años después, cuando cambió de móvil, encontró una foto que no recordaba haber hecho. Era una imagen borrosa del interior del vagón. Al ampliar la foto, se veía perfectamente a la chica. La habitación 214. Esta historia la contó una fan que me contactó por mensaje privado. El primo trabajó un verano en un hotel de carretera. Él siempre dice que no le importa si la gente le cree o no, pero que jamás volvería a trabajar en un turno de noche. El hotel no era especialmente grande. Tendría unas 40 habitaciones y casi siempre estaba medio vacío. Los turnos de noche eran muy tranquilos. Lo normal era atender a algún cliente que llegaba tarde, hacer unas cuantas llamadas y esperar a que amaneciera. Pero había una norma muy rara. El primer día, el encargado le dijo algo que le hizo gracia. Si alguna vez recibes una llamada de la habitación 214 después de las 2 de la mañana, no contestes. El chico se rió pensando que era la típica broma para asustar al nuevo. El encargado también se rió, pero antes de irse añadió: no es una broma. Como la habitación 214 llevaba meses fuera de servicio, él no le dio más importancia.
La puerta estaba cerrada con llave y, según le explicaron, había una avería que todavía no habían arreglado. Pasaron varias semanas sin que ocurriera nada. Hasta una madrugada, eran exactamente las 2:43 cuando sonó el teléfono de recepción. En la pantalla aparecía un número de habitación. Pensó que sería un fallo del sistema. Dejó que sonara. Paró. 1 minuto después volvió a sonar. Esta vez, descolgó casi por instinto. No habló nadie. Solo escuchó un ruido muy extraño, como si alguien respirara muy cerca del auricular. Iba a colgar cuando una voz muy débil dijo: ¿Puedes abrirme la puerta? Él respondió automáticamente: ¿Qué puerta? La voz tardó unos segundos en contestar: La de mi habitación. En ese momento recordó la conversación con el encargado. Colgó inmediatamente. Intentó convencerse de que alguien estaba gastándole una broma. Pero entonces escuchó el ascensor. Las puertas se abrieron y no salió nadie. 5 minutos después, una señora bajó bastante nerviosa. Le dijo que alguien estaba llamando a todas las puertas del segundo piso. El chico subió a comprobarlo. No encontró a nadie. Sin embargo, cuando pasó por delante de la habitación 214, escuchó 3 golpes desde dentro, muy despacio, como si alguien estuviera llamando con los nudillos. Toc, toc, toc. Lo raro era que aquella habitación estaba completamente vacía. Él mismo había visto la llave guardada en la recepción. Bajó corriendo y revisó las cámaras de seguridad. En el pasillo no aparecía absolutamente nadie, pero sí se escuchaban los golpes. Los clientes empezaron a bajar porque también los habían oído. A la mañana siguiente llegó el encargado. Cuando le contó todo, no pareció sorprendido. Simplemente le preguntó: ¿Contestaste al teléfono? Él respondió que sí. El encargado se quedó en silencio unos segundos. Luego abrió un cajón de la recepción y sacó una libreta muy vieja. Dentro había apuntadas fechas desde hacía más de 20 años. En muchas de ellas solo había una frase. El recepcionista contestó. El chico preguntó qué significaba aquello. El encargado le explicó que hacía más de 20 años un huésped había fallecido solo en la habitación 214 durante la noche. Al parecer, estuvo llamando varias veces a recepción pidiendo ayuda, pero el recepcionista de entonces se había quedado dormido y nunca respondió. Desde entonces, cada cierto tiempo, el teléfono de esa habitación volvía a sonar, siempre después de las 2 de la mañana, y siempre pedía lo mismo. ¿Puedes abrirme la puerta? El chico renunció ese mismo día. La casa donde nunca había nadie. Vale, amor, esta historia me la contó un chico que jura que le pasó a su abuelo cuando era joven. Él siempre decía que nunca la contaba porque nadie le creía, pero después de escucharla entiendes por qué. Antes de continuar, no olvides dejar tu like si te están gustando las historias. Vamos allá. Cuando tenía unos 17 años, vivía en un pueblo muy pequeño donde todo el mundo se conocía. Justo al final de su calle había una casa enorme que llevaba abandonada desde hacía muchísimos años. Las ventanas estaban rotas, el jardín lleno de maleza y la puerta principal siempre cerrada, con un candado oxidado. Los mayores les repetían constantemente que no se acercaran, pero nunca daban una explicación. Como pasa siempre, cuanto más les prohibían entrar, más curiosidad tenían. Un verano, él y 3 amigos decidieron colarse. Era por la tarde. Todavía había luz y estaban convencidos de que solo encontrarían muebles viejos y 4 telarañas. Entraron por una ventana rota de la parte trasera. La casa olía a humedad y estaba completamente cubierta de polvo. Había cuadros tirados por el suelo, una escalera de madera que crujía con cada paso y un reloj enorme parado exactamente a las 4:15. Lo raro empezó cuando llegaron a la cocina. Sobre la mesa había una taza de café. No parecía nueva, pero tampoco estaba cubierta de polvo como el resto de la casa. Era como si alguien la hubiera dejado allí hacía solo unas horas. Uno de los chicos dijo que seguramente algún vagabundo dormiría allí de vez en cuando. A todos les pareció una explicación lógica, así que siguieron explorando. Subieron al segundo piso y empezaron a abrir habitaciones. Todas estaban vacías excepto una. Cuando empujaron la puerta encontraron una habitación infantil. Había una cama pequeña, un caballo de madera y decenas de juguetes antiguos colocados perfectamente en una estantería. Aquello no tenía ningún sentido. Toda la casa estaba destrozada, menos esa habitación. Mientras estaban mirando alrededor, uno de los amigos dijo algo que hizo que todos dejaran de hablar. ¿No éramos 4? Todos se miraron. Claro que eran 4. Pero durante unos segundos, los 4 estaban convencidos de haber visto a una quinta persona caminando delante de ellos por el pasillo.
Pensaron que los nervios les estaban jugando una mala pasada y decidieron marcharse. Bajaron las escaleras casi corriendo y salieron por la misma ventana por la que habían entrado. Cuando ya estaban fuera, uno de ellos dijo: «Esperad, ¿y Pedro?». Todos se quedaron en silencio. Pedro era uno de los 4, no estaba. Volvieron a entrar gritando su nombre pensando que les estaba gastando una broma. Buscaron por toda la casa, nada. Llamaron a la policía del pueblo, nada. Pasaron casi 2 horas buscándolo, hasta que apareció caminando tranquilamente por el camino de tierra que llevaba a la casa. Cuando lo vieron, fueron corriendo hacia él. Pedro estaba completamente pálido. Les dijo que no entendía por qué estaban tan nerviosos. Según él, solo había estado dentro 5 minutos, pero habían pasado más de 2 horas. Lo más extraño fue lo que contó después. Dijo que, mientras los buscaba por la casa, encontró a una señora mayor sentada en una mecedora. Vestía de negro y le preguntó muy amablemente si estaba buscando a sus amigos. Pedro respondió que sí. La mujer sonrió y le dijo: «Se han ido hace mucho. Corre o no, los volverás a alcanzar». Él salió de la casa inmediatamente. Jamás volvió a verla. El trabajo que terminé solo en el instituto. Para mi gusto, esta es la que más miedo me da, ya que a cualquiera nos podría pasar esta situación. La contó un chico en un campamento de verano y, sinceramente, todos pensamos que estaba exagerando, hasta que terminó de contarla. Todo pasó cuando estaba en cuarto de la ESO. Tenían que entregar una maqueta de historia al día siguiente y, como siempre, su grupo lo había dejado todo para el último momento. Quedaron esa tarde en el instituto porque una profesora les dejó usar el aula de plástica después de clase. Al principio eran 4. Estuvieron recortando cartón, pintando y pegando piezas durante horas. Sobre las 7, uno dijo que tenía entrenamiento y se fue. Media hora después, otra compañera recordó que tenía una cena familiar. Al final solo quedaron él y una chica. Como ya casi habían terminado, la chica le dijo que tenía que irse porque su madre llevaba un rato esperándola afuera. Él le respondió que acabaría los últimos detalles y que tardaría 10 minutos como mucho. Ella salió del aula y le dijo: «No tardes, que da mal rollo quedarse aquí de noche». Él se rió. Nunca había entendido por qué tanta gente decía que un instituto vacío daba miedo. Siguió concentrado terminando la maqueta y ni siquiera miró el reloj. Cuando por fin levantó la cabeza, todo estaba completamente oscuro, al otro lado de las ventanas. Pensó: «Qué raro, no he oído salir al conserje». Guardó las pinturas, cogió la maqueta y salió al pasillo. El silencio era absoluto. No se escuchaban voces, ni puertas, ni el ruido de la calle. Solo el zumbido de las luces de emergencia. Empezó a caminar hacia la salida principal y fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Una silla arrastrándose, muy despacio, como si alguien la estuviera moviendo por el suelo. Se paró en seco, el sonido también desapareció. Esperó unos segundos, nada. Se convenció de que habría sido el edificio acomodándose y siguió andando. Apenas había avanzado unos metros cuando volvió a escucharlo, esta vez mucho más cerca. Arr, como una silla de metal arrastrándose por las baldosas. Lo extraño era que el sonido venía de un aula que él mismo había visto cerrada al salir. Sintió la tentación de mirar por la ventana de la puerta, pero prefirió seguir caminando. Cuanto antes salga mejor, pensó. Cuando llegó al final del pasillo vio algo que le dejó helado. La puerta del aula donde había estado trabajando seguía abierta, pero él recordaba perfectamente haber apagado la luz y haberla cerrado al salir. Se quedó mirándola unos segundos. Desde donde estaba podía ver el interior. La maqueta seguía encima de la mesa. Lo raro es que él la llevaba en las manos. Miró hacia abajo. La estaba sujetando. Volvió a mirar al aula. Encima de la mesa había otra igual, mismo tamaño, mismas manchas de pintura, mismo cartel con su nombre. En ese momento escuchó una voz muy bajita desde dentro del aula. ¿No te falta algo? No gritó. No salió corriendo al principio, simplemente se quedó paralizado, hasta que la luz del aula se apagó sola. Entonces sí, echó a correr hasta la salida. Empujó la puerta principal con todas sus fuerzas y consiguió abrirla. Fuera estaba el conserje cerrando la verja. El hombre lo miró extrañado y le preguntó por qué había tardado tanto. Todavía temblando, le contó lo de la maqueta, lo de la voz, lo de la silla. El conserje no sonrió. No le dijo que eran imaginaciones. Solo le hizo una pregunta. ¿Te respondió cuando hablaste? El chico dijo que sí. El hombre bajó la cabeza unos segundos y respondió: entonces has tenido suerte. Nunca quiso explicar qué significaba esa frase. Y lo más curioso es que, al día siguiente, cuando llevó la maqueta a clase, la profesora le preguntó por qué había dejado otra exactamente igual en el aula de plástica. Él nunca volvió a entrar solo en el instituto después de que anocheciera.
El hombre de la furgoneta blanca, enviada por Claudia, una fan que envió un saludo. Cuando tenía 13 años, siempre volvía solo del instituto. Era el mismo camino de todos los días, unas 10 calles hasta mi casa. Una tarde noté una furgoneta blanca aparcada en la esquina. No le di importancia. Al día siguiente estaba en otra calle. Y al siguiente, otra vez. Nunca hacía nada. Solo estaba allí. Pensé que sería casualidad. Hasta que, un viernes, mientras caminaba, la furgoneta empezó a avanzar muy despacio a mi lado. El conductor bajó la ventanilla y me dijo sonriendo: «Tu madre me ha pedido que te lleve a casa». Yo sabía que era mentira. Mi madre siempre me había dicho que, si alguna vez enviaba a alguien a recogerme, antes me llamaría. Le dije que no y seguí caminando. Entonces dejó de sonreír, aceleró un poco y volvió a decir: «Sube, no quiero repetirlo». En ese momento eché a correr hacia una panadería que había unos metros más adelante. Entré gritando que llamaran a la policía. Cuando el hombre vio que había gente dentro del local, arrancó la furgoneta y desapareció. La policía revisó las cámaras de la zona durante días. Nunca encontraron la matrícula, ni al conductor. Desde entonces, cada vez que paso por esa calle y veo una furgoneta blanca aparcada, todavía miro 2 veces antes de seguir caminando.